día de júbilo nacional. Hoy es día de fiesta venezolanista. Que adornen las puertas y ventanas con el tricolor de la esperanza. Que hombres y mujeres, hermanados, llenen calles y plazas de la geografía patria para celebrar la victoria popular, para invitar al mundo civilizado de estos finales del siglo XX a seguir nuevamente el ejemplo que Caracas dio. Bienvenidos a este programa especial. Les habla Boris Castellanos. El 27 de noviembre de 1992 fue una fecha histórica, ya que marcó el inicio de los últimos estertores de la Cuarta República. Un periodo histórico de decadencia que sin lugar a dudas se convirtió en el caldo de cultivo para lo que es la Revolución Bolivariana. En esta oportunidad nos encontramos en la base aérea Libertador en el estado de Aragua, específicamente en el hangar del grupo de caza de los Dragones F-16, para compartir con ustedes el testimonio de algunos de los protagonistas de este importante acontecimiento, para ver su perspectiva histórica y sobre todo el ejemplo que sigue manteniéndose en el presente para los futuros aviadores militares. En este sentido tenemos un panel de entrevistados de excepción y vamos a presentarlos a continuación. El primero de ellos es el mayor general Iván Josué Hidalgo Terán, comandante designado de la aviación del año 2017, quien se encuentra acompañado también del general Pedro Juliac. También junto a estos dos personajes se encuentra el general José Silva Aponte. Todos ellos pertenecientes a esa camada de jóvenes oficiales que insurgieron contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año de 1992. General Hidalgo, buenas tardes. Quisiera conocer su perspectiva del 27 de noviembre de 1992. Ya una vez habiendo pasado varias décadas de este acontecimiento, ¿cómo definiría usted este episodio de nuestra historia? Bueno, ante todo, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Agradecemos la oportunidad, Boris, para compartir con todo el pueblo de Venezuela esas experiencias y definitivamente esa perspectiva nuestra con respecto al 27 de noviembre de 1992. Bueno, una esperanza de un pueblo que se veía oprimido, que necesitaba expresarse, y aquella juventud después del 4 de febrero de 1992, esa juventud aviadora tenía en su mente la inquietud y la participación directa en esos acontecimientos que se desarrollaron. General, tenemos entendido que durante el 27 de noviembre de 1992 usted fue víctima de fuego enemigo. ¿Pudiese relatarnos ese episodio? Sí, definitivamente. Oye, en esa oportunidad ya era pasado el mediodía, ya habíamos cumplido muchísimas misiones, pero ya estaban acercándose las fuerzas leales al presidente Carlos Andrés Pérez y estaban cercando las bases, y uno de los reductos que quedaba era la base Escuela Mariscal Sucre, y en esa base Escuela Mariscal Sucre ya llegaban los impactos de bala muy cercanos a donde estábamos, y de hecho estábamos en plena torre de control donde estaban las operaciones aéreas y funcionamiento, porque uno lo que hacía era despegar, cumplía la misión, aterrizaba y de inmediato, si tenía suficiente combustible, no se abastecía de combustible, pero sí se recargaba con respecto a la parte de armamento. Pero llegó un momento donde ya era inminente, pues, la toma de la base Escuela Mariscal Sucre. Ya estaban entrando a la base y ya habían caído varios impactos en la torre de control y en el sector donde estábamos operando. Fue ahí cuando recibimos la orden de hacer la evacuación aérea de todos los equipos que teníamos ahí. Y recuerdo bien, porque en realidad fue impactante, fue marcante. Ya estábamos a bordo del Tucano T-27 3050, que esas son las siglas de ese avión. Y estamos prendiendo, y en eso observo que está Julia también ahí. Vente y móntate y vámonos, porque necesitamos evacuar acá esa base aérea que ya estaba
asediada, pero bueno. Y recuerdo también que utilizamos la rampa militar como pista, porque no nos daba tiempo de llegar hacia la pista para hacer el despegue. Y esa rampa ustedes la han visto y la conocemos, pues no es un área para despegar o aterrizar aeronaves. Pero la pista no preparada. No preparada prácticamente. Y gracias a Dios, que es grande y es piloto y es aviador, bueno, logramos despegar. Al despegar la aeronave, inmediatamente después del despegue, observo que se prenden luces de advertencia. Habíamos recibido 17 impactos de bala en el despegue. ¿Qué calibre? Ahorita calibre .50. En esa oportunidad, bueno, difícil, pues, por supuesto. Pero en medio de la confusión entre las conversaciones, yo todavía no sabía que había sido herido Juliac, que venía en el puesto trasero. Entonces logramos controlar el avión inicialmente. Después que controló el avión no me había dicho nada todavía de que estaba herido, sino conocedor también del sistema, entiende que uno lo primero que tiene que hacer es controlar el avión y controlar la emergencia para poder después tomar las mejores decisiones. Y eso fue lo que ocurrió. Al subir el tren de aterrizaje ya estábamos sobre el lago de Valencia y observamos y analizamos. Pues, y al analizar, por supuesto, 17 impactos de bala, no lo sabíamos en ese momento, lo supimos después. Pero al ver el combustible que iba bajando, porque habían impactado varios sistemas del avión, entre ellos los tanques de combustible, y esos tanques de combustible empezaron a botar combustible, y a pesar de que estábamos con los tanques full, en menos de 5 o 10 minutos que pasaron, ya las luces de advertencia estaban encendidas. Ahí es cuando me dice Pedro Juliac que está herido. Y empezó la discusión entre cabinas. Pocas veces hemos hablado de eso y mucho menos públicamente, ¿no? Pero sí recuerdo el ánimo que nos dábamos para poder llevar a feliz término la emergencia. Es impactante. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de 2 aviones más, Andrés Chan, que venía en otro T-27 Tucano, y también Walter Rodríguez, compañeros nuestros, que estaban en el aire también y que ya habían despegado, los que nos prestaron un apoyo importantísimo para tomar la decisión en dónde teníamos que aterrizar, porque despegamos de base Sucre. La base más cercana era la base aérea Libertador, pero la base aérea Libertador ya estaba tomada, es decir, que no podíamos aterrizar en la base aérea Libertador, y empieza la discusión en pleno aire. Es de destacar que de no haber sido por esa información, no, que la base aérea Libertador está tomada, que nos las daban por las comunicaciones radiales de la torre de control y de los aviones nuestros que estaban en el aire todavía, aviones Bronco, aviones Tucano, los helicópteros, el C-130, es decir, había una participación, bueno, activa, muy activa y numerosa de aeronaves en el aire, y tomar las decisiones en esos momentos, bueno, bastante difícil. Pero me gustaría que Pedro Juliac también comentara, él, si recuerda qué fue lo que me dijo en ese momento. Pedro Juliac, ¿se encontraba usted a bordo de un avión AT-27 con 17 impactos de bala calibre .50, uno de los cuales le dio en el cuerpo a usted? ¿Qué le dijo a Hidalgo Terán? Bueno, no tanto fue lo que dijo, ¿no? Porque a mí no me habían disparado antes para saber cómo era un impacto de bala, ¿no? Pero sí es lo cierto que uno empieza a perder sangre, eso lo entendí después. Pero lo primero que uno hace es comenzar a desamarrarse, porque te sientes asfixiado de falta de oxígeno por la pérdida rápida de sangre, ¿no? Entonces yo comencé a desamarrarme. Él insistía que yo le hablara, pero yo no le quería hablar porque estaba desamarrándome y para mí era como perder más aliento hablándole. Le decía, mira, estoy herido y broma y tal. Ajá. Ellos querían saber qué tan herido yo estaba. Bueno, ahí no se ve realmente y no se visualiza realmente que básicamente uno le dije, bueno, prácticamente déjame quieto que me voy a desamarrar. ¿Se lo dijiste con esas palabras? No. No, porque resulta en el término militar, todos los que estaban ahí eran más antiguos que yo, pues. Yo era el nuevo de la cuestión. Y siempre meten en problemas los nuevos, ¿no? Siempre los antiguos meten en problemas los nuevos. Pero lo cierto es que, bueno, en ese momento comencé a desamarrarme, sí vi que los tanques de combustible estaban
disminuyendo el combustible de las aeronaves. Y sí pensé que quizás la decisión de él iba a ser eyectarse. Pero ya como yo me había desamarrado, yo dije, ya yo no me puedo eyectar, o sea que yo tengo que llegar a donde haya que ir. Pues afortunadamente, bueno, el combustible dio para que pudiéramos aterrizar allá en Ocumare del Tuy, que fue el pueblo donde nació mi esposa por casualidad, ¿no? Aterrizamos allá en Ocumare del Tuy. Y entonces, bueno, llegan los 3 antiguos y agarran al nuevo que querían bajarlo del avión. Y el nuevo, pero me querían sacar de a golpe, ¿no? Y yo dije, no, déjenme quieto, yo me bajo. O sea, yo me bajo, pues. Afortunadamente estaba ahí un taxista de ahí, del aeropuerto, y entonces nos lleva para... Ellos le dijeron, mira, necesitamos que nos lleve para una clínica. Ok, yo los llevo para la clínica, dije el taxista. Y el taxista llega, nos lleva pues a todos a una clínica, y en la clínica comienzan a darme los primeros auxilios, pues. Pero lo cierto es que ya ahí yo sabía que, bueno, no estaba en buenas condiciones, pues que ya físicamente ya no, o sea, no estaba bien, pues. Además, pero que estaba físicamente, herido. ¿qué fue el daño que le causó la bala? ¿Dónde le pegó? Claro, lo que pasa es que, recuérdense, no es que yo sea un experto en eso, ¿no? Pero da el impacto de la bala y realmente yo nunca vi lo que yo tenía, pues, porque eso está sobre la ropa, ¿no? Pero se ve la sangre, ¿no? Se ve la sangre, lo manchado de la sangre, porque tampoco es lo que uno visualiza, pues. Y bueno, ahí me dieron los primeros auxilios, ¿no? Los médicos venezolanos, patriotas que estaban en ese momento, me dieron los primeros auxilios, bueno, y me estabilizaron. Y después que estaba estabilizado, bueno, yo sí le dije a ellos que ya era el momento de que ellos, bueno, buscaran, porque sabía que nos estaban persiguiendo, pues, que era el momento para que ellos pudieran huir. Ya yo estaba herido y no quería moverme ahí de donde estaba, pues. Entonces creo que esa fue la mejor decisión en ese Hidalgo momento. Terán, ¿qué le dijo a Pedro Juliac? Eso hay que complementarlo, ¿viste? Porque eso no es así tan fácil como lo está diciendo. Pero mira, de verdad, para que tengas idea, ahorita me estoy enterando que estaba desamarrado. ¿Te estás enterando ahorita en este programa, 25 años después? Esos son detalles que uno de verdad a veces ni los comenta, porque en verdad pasa esto, pues, para que tú veas la importancia. Gracias a Dios lo podemos decir, pero sí fue, me acuerdo yo, una de las informaciones que me llevaron a tomar la decisión que era, porque él estaba empeñado en que eyectarse, ¿qué hubiese pasado? En una eyección. Por eso yo nunca consideré una eyección individual. Siempre dije, a la hora de una eyección, que era la última opción, porque acuérdate que el combustible va para abajo en ambos tanques. Y para abajo es que ya se habían prendido las 2 luces de advertencia, que lo que le permitían a la aeronave era 5 minutos de vuelo máximo, y se apagaba. Entonces, oye, estábamos en ruta de aquí, de la base Escuela Mariscal Sucre, hacia el aeropuerto más cercano que teníamos, que no fuese la base de la Libertador. Entonces en el camino las conversaciones eran esas, pero que nos eyectamos, no nos podemos eyectar, tienes una herida. Imagínate a alguien herido en una eyección que soporta más de 16 gravedades, no, ahí hubiese quedado en el momento, o sea, no hubiese soportado una eyección. Si en condiciones normales la eyección es sumamente fuerte, imagínate ya con una herida que no sabía la magnitud, pero que ya entendía, porque fíjate la conversación, y eso yo se lo quiero refrescar un poquito a mi estimado Julián. Él se despidió y me pidió a mí que le dijera a Janet, en aquel momento, su novia, su comprometida, porque no se habían casado todavía, su actual esposa, que bueno, que la quería mucho, y yo me acuerdo haberle dicho, no seas tú tan negativo, se lo dirás tú mismo y yo no pienso decirle nada, así que háblame, despierta, porque yo sí he tenido en conocimiento de que lo peor que hay que hacer es dejar que se entregue o dejar que y que hablara, que se mantuviera activo. Es más, le hacía preguntas, ¿cómo ves tú el combustible? ¿Dónde no veo el aeropuerto? Para que se mantuviera activo. Claro, estaba full la adrenalina y íbamos allá a aterrizar. De hecho, apenas aterrizando, no tuvimos chance ni de estacionarnos bien porque definitivamente el avión se apagó. Y bueno, Dios es grande, por eso te digo, y nos permitió esa experiencia. Pero hay que reconocer, de verdad que fue bastante fuerte el que haya podido soportar esa herida y llegar hasta ese nivel
Fue muy, muy fuerte para nosotros. Y los dos aviones que iban acompañándonos, que aterrizaron primero, porque ellos aterrizaron primero. Me acuerdo, Walter Rodríguez viendo y dándonos instrucciones, sí, ¿qué tal aquí? Que aterriza, que llegas, que sí llegas, y el ánimo, ¿no? Por radio, interno, que sí llega, dale, que sí llega. Y de hecho llegamos, gracias a Dios pudimos aterrizar, como te comenté. Y agradecer, porque algo sí hay que agradecer. Una vez que llegamos al aeropuerto, ese personaje nos tomó fotos, después supimos que era de inteligencia y que mandó la información, pero le agradecemos públicamente donde esté el habernos prestado ese apoyo que fue vital para trasladar a Juliac hasta la clínica más cercana en Ocumare, donde los médicos en esa oportunidad lo atendieron de maravilla y nos prestaron, porque nos andaban buscando, y nos prestaron su apoyo, su indumentaria, unas batas. Nosotros salimos de ahí disfrazados de médicos prácticamente, y yo sí pude ver la herida que tenía Juliac. Cuando la médico ahí en emergencia cortó la braga y pude observar, yo la verdad casi que me desmayo en el momento. Por supuesto no hallaba cómo disimular la expresión para que Pedro no pudiera o no se afectara más de lo que estaba. Bueno, pero dilo, Pero ¿qué tenía Pedro Juliac? Una herida inmensa en el sector abdominal. Vi blanco, no quise ver más, pero de verdad que además de la sangre y bueno, la expresión fue drástica. Pero sí, como te digo, los primeros auxilios llegaron rápido y pudimos salir de esa emergencia, a Dios gracias bien. A Dios gracias bien. Hoy yo sé que él tuvo contacto después con esos médicos, tuvo contacto con las personas que nos apoyaron e incluso después de eso nos refugiaron, para que tú veas cómo es el pueblo de sabio, cómo es el pueblo que sabe lo que está pasando y que nos resguardó en varios apartamentos durante toda esa noche, ¿no? Porque nos estaban persiguiendo y ellos sabían. Y entonces nos cambiaban de apartamento en unos mismos edificios. Cuando se acercaban, que ya estaban cerca de nosotros, nos sacaban por otro lado y nos metían en otro apartamento. Total que fue una odisea bastante importante y eso se lo agradecemos al pueblo de Ocumare. Y se lo agradecemos con el alma, porque en verdad eso nos permitió la sobrevivencia y estar ahora aquí frente a las cámaras contando nuestra historia. General Silva Aponte, su reflexión ante estos momentos dramáticos que a ustedes les tocó vivir el 27 de noviembre. Bueno, inicialmente aquí en la base Libertador, dramático ver que tumben a un compañero. Eso creo que es lo más impactante, uno ver aquí que bueno, nuestra historia nos la dio el primer derribo aquí en territorio venezolano de hermanos, y fue aquí mismo en la base aérea Libertador, cuando un F-16 derriba a un Bronco B-10 donde iba para aquel entonces el teniente Carlos Mictil. Eso hizo como que se enervara la sangre de los que estábamos aquí en tierra. Y empezaron a tomarse decisiones muy duras que creo que no era el espíritu del momento, porque nunca nos imaginamos que esto iba a suceder, del derribo de hermanos. Y fue cuando salieron misiones hacia Barquisimeto para tratar de inutilizar la pista, porque de ahí fue donde estaban operando los aviones F-16 que estaban a favor o leales al gobierno en ese momento. Posteriormente empezamos luego a ver lo que sucedió, compañeros, el caso del teniente Magallanes también, que fue derribado en Caracas por artillería antiaérea de Fuerte Tiuna y que puso el avión, gracias a Dios, se eyectó en la Carlota, no afectando a nadie, excepto la aeronave. Y posteriormente, como contaba mi general Hidalgo y mi general Juliac, los ataques pues, a nuestras bases aéreas que estaban recuperándose por parte del gobierno de turno, tanto en Base Sucre como aquí en Libertador sucedió lo mismo, y fue cuando se tomó la decisión, pues, aquí en esta rampa, la de Grupo 6, se tomó la decisión de trasladarnos, en el caso de este humilde soldado, hacia la República de Perú. Incertidumbre, no sabíamos hacia dónde íbamos. La entrada de las fuerzas leales al gobierno disparando a todo lo que se movía.
se tomó la decisión, se prendieron en aquel entonces 2 Hércules. En una de las aeronaves había mucha gente, en la otra aeronave un solo piloto que tuvo que apagar y montarse en el otro avión y emprender el viaje hacia la República del Perú. Creo que en ese escape a Perú hubo una anécdota muy interesante con Reyes y Castro Soteldo. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Okay, el comandante Reyes tomó la decisión. Ellos estaban en el aire con unos F-16 y dijeron, bueno, despeguen el Hércules, nosotros los vamos a escoltar y vamos a aterrizar en un lugar al sur del país para que ellos aterrizaran y siguiéramos con el destino final al Perú, que ya se había decidido. En el aire nos escoltaron. Aquí hubo una lluvia milagrosa, eso hay que decirlo. Dios es aviador, ¿verdad? Definitivamente. Se despegó por el taxiway, no por la pista principal. Una fuerte lluvia aquí sobre la base aérea Libertador, que salimos entre las nubes y nosotros esperamos aquí, observamos 2 aviones F-16 al lado. Yo particularmente pensé que eran los 2 aviones que habían derribado a Mictil, que eran los que estaban en Barquisimeto. Salimos rasante por aquí hacia el sur del país. Resulta que eran el comandante Reyes y 2 oficiales más que estaban en otra aeronave escoltándonos. Eran los compañeros que estaban a favor del proceso de cambio, pues de los rebeldes, los oficiales rebeldes. Nos escoltaron y en el aire ya próximo a cruzar la frontera dijeron, devuélvanse, que nosotros vamos a aterrizar, nosotros no los vamos a acompañar a ustedes. Nos escoltaron hasta la frontera, ellos retornaron y aterrizaron en Barquisimeto, bueno, y ahí fueron apresados y nosotros seguimos rumbo a Iquitos, específicamente en la provincia de Loreto, en la Amazonía peruana. ¿Qué pasó en la aviación el 27 de noviembre de 1992? Obviamente muchos sabían de este movimiento, pero otros no. ¿Qué porcentaje de apoyo tuvo entre las filas de la aviación militar bolivariana esta rebelión? Bueno, Boris, tú bien lo dijiste. Muchos no lo sabían, otros sí sabíamos. A pesar de que sabíamos una anécdota, el día anterior, esa noche, porque en realidad el 27 de noviembre fue en la madrugada que empezaron las acciones. Pero el 26 en la noche, estábamos con Pedro Julián, fuimos a uno de los restaurantes acá en Maracay, en la ciudad de Maracay. Pagó Pedro Julián, que el nuevo tenía que pagar. Entonces, bueno, estábamos disfrutando y conversamos durante toda la cena, hablando, conversando, y lo que menos sabíamos era que Pedro Julián iba a participar ni que yo iba a participar. Estábamos todos involucrados en la práctica del desfile, pero realmente de decir que conversamos de eso específicamente, no lo conversamos. Ya han pasado varios años del 27 de noviembre de 1992. Con lo que está pasando ahora en Venezuela, ¿se sienten ustedes reivindicados de la lucha que libraron? ¿Es la revolución bolivariana que vive Venezuela en el presente la reivindicación de la lucha del 27 de noviembre? Creo que sí es la reivindicación, pero esta lucha viene desde el 27 de febrero del 89. El pueblo que salió, el pueblo solo, espontáneo. Después el 4 de febrero, mi comandante Chávez al frente y todos los valientes soldados que salieron. El 27 de noviembre, ahí hubo la conjunción, el principio de lo que es pueblo y esos soldados que estaban ahí, porque ahí hubo esa cohesión y hoy lo hemos materializado. La conjunción pueblo-Fuerza Armada, o sea, se terminó de definir y afianzar el día 13 de abril y 14 de abril del año 2002. Con que ese pueblo el pueblo uniformado y no uniformado, trajo a nuestro comandante Chávez otra vez a donde debería estar, en el poder. Hidalgo Terán, sus palabras para concluir este programa especial. Bueno, Boris, difícil pregunta, pero quería referirte especialmente a lo que estaba conversando Silva Ponte. Todavía tengo en mi mente grabada
las imágenes de ese pueblo que él menciona, en esta va a ser libertador. En los alrededores, en la avenida Los Aviadores, que todos conocemos, ese pueblo de Palo Negro, este pueblo circundante de la base aérea, consciente de lo que estaba pasando, más que nosotros mismos, se volcó a las calles en esa oportunidad, cuando supo que los tanquetas de la Guardia Nacional, que los tanques del Ejército venían a tomar la base y rodearon cada tanque que estaba cerca. Ese pueblo no sabía realmente la magnitud y la importancia de ese hecho en ese momento, porque simplemente sabía que tenía que defender a los aviadores que son patrimonio de este pueblo, y salió a rodear los tanques para que no pudiesen entrar a esta base. Y uno veía desde el aire como un tanque rodeado como un hormiguero, gente acostada, apostada alrededor para evitar que se movieran. Y tú veías eso y observabas, cuyo este pueblo es definitivamente valiente, arriesgando su vida, porque el que estaba en el tanque podía muy bien seguir su ruta y masacrarlos. Pero entendemos también que esos tripulantes son pueblo, vienen de las entrañas del pueblo, así como viene uno de las entrañas del pueblo. Y podíamos observar eso. Fíjate la reflexión que eso trae. En aquel momento no había la organización ni la conciencia política que nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, le sembró al pueblo. A diferencia del año 1992, 27 de noviembre, cuando participó el pueblo, fue una rebelión cívico-militar, pero esa rebelión cívico-militar, la participación civil, no fue una participación, digamos, organizada, fue muy voluntaria. Pero imagínate ahora, con el nivel de conciencia y con el nivel de participación activa de nuestras comunidades organizadas, y ahora con la milicia creada, ¿cómo no van a defender? Y con el sistema defensivo territorial ya en entrenamiento, en pleno entrenamiento. Entonces, fíjate la diferencia de aquella oportunidad. Un pueblo salió a defender a su fuerza armada, a su fuerza aérea, porque estaban en contra de un gobierno pro-yanqui, pro-imperialista, pro-capitalista. Y ahora la diferencia de ese pueblo que está organizado, esas son las lecciones que da la vida, esas son las lecciones que dio el 27 de noviembre, esas son las lecciones que dio el 4 de febrero. Organice ese pueblo para que defienda organizado su patrimonio, su soberanía, su independencia, y eso es lo que creo que se está logrando. Ese es el temor, un pueblo organizado, un pueblo en armas, y eso es lo que somos, y eso le agradecemos a ese pueblo amoroso que nos ha permitido a nosotros estar acá donde estamos y que tengamos y disfrutamos la paz y la libertad que hoy disfrutamos. Ese es el mensaje, agradecidos a ese pueblo. Bien, ustedes escucharon entonces los comentarios de Iván Hidalgo Terán, acompañado también del general Pedro Juliac y el general José Silva Aponte, 3 testigos y participantes de excepción de lo que fue la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Les habló Boris Castellanos y de esta forma llegamos al final de este programa especial. Por su amable atención, 1.000.000 de gracias. Pueblo de Venezuela, pedimos tu apoyo a la Junta Patriótica. Hoy es día de júbilo nacional. Hoy es día de fiesta venezolanista. Que adornen las puertas y ventanas con el tricolor de la esperanza. Que hombres y mujeres hermanados llenen calles y plazas de la geografía patria para celebrar la victoria popular, para invitar al mundo civilizado de estos finales del siglo XX a seguir nuevamente el ejemplo que Caracas dio.